Hola, soy Carlos Duque, consultor y formador en Bimático. En este vídeo os quería hablar acerca de la selección de soluciones gráficas en Power BI y presentaros un ejemplo práctico. Para llegar a hacer un informe dedicamos muchas horas de trabajo. Comenzamos seleccionando los datos, los cargamos en Power BI, los limpiamos, creamos nuestro diseño de datos, realizamos cálculos en columnas y medidas y finalmente creamos el informe como tal. Todo el trabajo anterior a la selección de los elementos gráficos, más del 90% del total, no es valorado por el consumidor de datos. Él da por asumido que todo lo anterior a la representación gráfica está bien, porque termina valorando nuestro trabajo por la funcionalidad de la herramienta por un lado y por el resultado estético por otro. No podemos errar en la elección de gráficas. Hay que saber lo que queremos representar y seleccionar las gráficas con detenimiento. Creo que vale la pena detenerse y pensar acerca de algunos elementos fundamentales. Primero, ¿estoy haciendo una gráfica para contar una historia o solo quiero colocar elementos gráficos para poder hacer prospecciones en los datos? Si quiero hacer prospecciones, necesito herramientas que me permitan ver en profundidad. Si voy a contar una historia, necesito en cada parte de la historia la gráfica que mejor me permita expresar lo que quiero decir, así como textos que me sirvan como mimbres para sustentar la historia. ¿Quién es mi público? No puedo dirigirme de igual manera a un conjunto de analistas de datos que a un conjunto de directivos. Para unos, la gráfica de cajas y bigotes es una herramienta útil y conocida, para los otros es una incógnita tan grande como su nombre. Y por último, ¿cómo puedo hacer que el informe quede más sabroso? Si al pasar cerca de una pollería nos decidimos a comprar un pollo asado, no es por sus cualidades nutricionales, sino por su aroma, su color, su textura. No sabemos cómo estará de rico el pollo, pero aún así nos dejamos seducir por su última capa visible, la piel, y lo compramos. Con los informes pasa lo mismo. El usuario solo ve las soluciones gráficas. Hagámoslo sabroso. Y como habíamos dicho, voy a acompañar la explicación con un ejemplo. Esta es la matriz que vamos a utilizar. Se compone de una serie de columnas con resultados numéricos que son la previsión de ventas, el total de ventas, la diferencia de ventas menos la previsión y esta diferencia dividida entre la previsión. Esta matriz se puede seccionar a su vez por ciudades, por año, por trimestre y por canales. Nuestro objetivo es acompañar a la matriz con una representación gráfica que nos permita entender cómo se ha comportado la diferencia entre las ventas y la previsión a lo largo de los meses. Para comenzar, vamos a probar con un gráfico circular o de anillos. Al fin y al cabo es lo mismo, la única diferencia es el agujero central. Los gráficos circulares aportan muy poca información. Fijémonos en el total de ventas y en la previsión por año y mes. Si, por ejemplo, nos fijamos en el 2016, mes de febrero, a un lado aparece la previsión y al otro el total de ventas. Esto no nos está aportando mucha información. Además, todas las secciones se parecen bastante, mientras que aquí tenemos que los valores no son exactamente iguales. Si cogemos esta gráfica y la convertimos en una gráfica de barras, vemos que existen diferencias entre los valores. Así que esta gráfica de anillos no nos aporta la información que estamos requiriendo. Si a esto le sumamos que estamos mirando exclusivamente 3 meses, pero que podríamos ver el año completo, y que aquí el conjunto de datos rebosa nuestra capacidad de entender el gráfico, pues creo que queda claro que no debemos de utilizar gráficos circulares. Vamos a pasar a los gráficos de líneas. Los gráficos de líneas son bastante más interesantes. Aquí tenemos la previsión y las ventas, la previsión en rojo, las ventas en verde. Vemos cómo año tras mes, perdón, va variando tanto la una como la otra. Y quizás el punto más interesante es el último, el que aquí se corresponde con un valor negativo en la diferencia de ventas menos previsión. La previsión está por encima de las ventas, aunque las ventas hayan subido. Lo que nos interesa es ver esta diferencia. Esta diferencia vemos que va a tener que ser negativa y es lo que aparece aquí, el menos 383 que tenemos aquí. Es una gráfica interesante porque sí que nos aporta bastante información en cualquiera de las dos versiones que hemos puesto. Hay que tenerla en consideración, pero vamos a ver más cosas. El gráfico de barras. El gráfico de barras resulta tremendamente interesante
porque podemos tenerlo todo aglutinado en una sola gráfica, pero también tiene sus peligros y vamos a explicarlos. Nos encontramos con que la previsión está en rojo, el total de ventas en verde, la diferencia entre ventas y previsión está en amarillo. Estamos mirando el cuarto trimestre y sabemos que la diferencia ventas de previsión nos sale en rojo, o sea, nos va a dar un valor mayor en la previsión que en las ventas. De acuerdo, pero aquí tenemos un eje Y en donde tenemos la previsión y el total de ventas, y aquí a la derecha tenemos el otro eje Y en el que tenemos la diferencia de ventas menos previsión. Esto para el usuario final puede ser endiabladamente atravesado. Conviene plantearse si realmente es la solución que queremos aportar. Esta gráfica se comporta bien cuando la intentamos utilizar para el conjunto de los meses que componen el año. Pues creo que no es la gráfica adecuada, tal y como aparece aquí, aunque puede ser utilizada en algunos casos. Creo que debemos de continuar nuestra búsqueda de la gráfica perfecta y para ello nos vamos a adentrar ahora en las gráficas de áreas. El gráfico de áreas permite, lo mismo que el de líneas, observar fácilmente el punto de transición en el que pasan las previsiones por encima de las ventas. Esta gráfica es bastante útil y se puede comprobar además de manera bastante sencilla cómo estas mini gráficas que tenemos aquí dan un perfil semejante al que tenemos aquí. Vamos a probar ahora con el gráfico de cascada. El gráfico de cascada es muy útil, pero requiere una explicación adicional. Si nos fijamos en el gráfico de columnas, en lo que nos encontramos es que tenemos previsión en rojo, total de ventas en verde. Si las ventas están por encima de las previsiones, el verde es el que domina, es lo que tenemos aquí, este verdecito de aquí. En cambio, si nos vamos al último elemento, que sabemos que es donde la previsión está por encima de las ventas, tenemos esta zona roja de aquí. Vale, aquí la diferencia son menos 383, que es la diferencia entre 4.500 y 4.117. Lo más interesante de este tipo de gráficas es que podemos ver en el eje Y al finalizar la subida y bajada de los diferentes incrementos y disminuciones, el total de que se ha tenido en el año, de bien sea incremento de ventas o disminución de ventas con respecto a la previsión. Así pues, en esta gráfica vemos cómo se suman mes a mes todas las diferencias y es tremendamente útil. Pero puede generarnos problemas si el usuario final no entiende este tipo de gráficas y muchas veces no es suficiente con darle una explicación. Si vemos que el usuario final no quiere pasar por el aro, no quiere entender estas gráficas, no le interesan o no le gustan, lo mejor que podemos hacer es desestimarla. Aún así, creo que se le puede dar una vuelta de tuerca más y es lo que vamos a hacer en la siguiente pestaña. Aquí el gráfico de cascada lo vamos a acompañar de un gráfico de áreas que, como habíamos dicho, permite ver muy bien la transición entre la previsión y el total de ventas. Y además lo vamos a acompañar también de minigráficos. Los minigráficos los vamos a aplicar a las diferentes diferencias mensuales que tenemos en la gráfica de cascada. Como podéis ver, nos sale la información en estos minigráficos que al fin y al cabo es como un tooltips, pero como un tooltips o como una herramienta de información que no solamente puede presentar números como hemos hecho aquí, con una matriz que tiene los diferentes canales en vertical, sino que además aquí se podría poner cualquier otro tipo de solución gráfica. Y yo creo que es el tipo de herramienta que hace que son muy vistosas, que al usuario final siempre le hace gracia encontrar y que nos permite entender de una manera mucho más sencilla qué es lo que ha ocurrido mes a mes.
Resumiendo, hemos visto en una primera parte la importancia de seleccionar con detenimiento las gráficas que conforman nuestros informes, subrayando que no todos los consumidores de datos son iguales y con nuestra solución final se tendrá que aclimatar a sus deseos y conocimientos. Posteriormente, hemos repasado una serie de posibilidades para graficar la diferencia entre ventas y presupuesto para su utilización en un informe más bien prospectivo. No se intentaba contar una historia, básicamente se requería que el informe fuera fácilmente navegable para poder buscar qué había ocurrido durante el año 2016 en diferentes ciudades. Eso era todo lo que quería explicaros durante la sesión de hoy. Espero que os sea de utilidad. Recordad darle un like a este post si os ha gustado y os invito a suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Nos encontramos en el siguiente vídeo.